Muy bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y consecuente con la cultura de difundir y compartir el conocimiento explícito de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Dirección de Ingeniería Especializada realiza la socialización de las siguientes normas técnicas que se encuentran publicadas en el módulo de consultas del Sistema de Normalización Técnica, que es el SISTEC. Van a ser presentadas las siguientes normas técnicas. La NS 109, que son requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para la realización de trabajos con líneas eléctricas, versión 1.1. La norma técnica NS 130, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo seguro de montacargas. Y la NS 131, requisitos mínimos de seguridad vial, versión 1.1. La presentación de esta socialización está a cargo de Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional, especializada en gestión humana de las organizaciones, con maestría en gerencia de proyectos, auditora interna HSEQ y auditora de recursos humanos. Marisol se ha desempeñado como coordinadora técnica regional de la ARL Positiva, ha prestado soporte en seguridad y salud en el trabajo para contratistas que prestan servicios a empresas tales como Argos, Aceros Diaco y EPM. También ha trabajado para la empresa de renovación y desarrollo urbano y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En los últimos años se ha venido desempeñando en el desarrollo y actualización de las normas técnicas en seguridad y salud en el trabajo para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como profesional del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Bueno, les pido a todos que dejemos desactivados o activados mejor los micrófonos, desactivados los micrófonos para no escuchar ruido de fondo durante la presentación de Marisol. Y si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación. Esta presentación será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización por los funcionarios que por alguna razón no puedan asistir a este evento. Ahora los dejo con la profesional Marisol Ortega para que escuchemos su presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Primero y antes que nada agradecerle a todos por la compañía, por la asistencia. Como bien lo mencionaba el ingeniero José Manuel, hoy vamos a ver 3 normas. La NS 130, la 107 y la 109. Vamos a arrancar con la NS 130. Esta norma es muy importante porque establece todos los requisitos de SST para el manejo y mantenimiento de montacargas. La norma tiene la tabla de contenido que ustedes pueden visualizar. Dentro del punto 4, que es requisitos, se encuentran todo el tema de generalidades, el tema de importante a resaltarlo del triángulo de la estabilidad. ¿Qué es lo más peligroso en la manipulación o manejo o uso de un montacargas? Es la pérdida de estabilidad y el manejo inadecuado de las cargas. De igual manera, hay que resaltar qué tipo de alimentación energética tiene el montacargas, ya que dependiendo de esto, su uso se puede dar en cierto tipo de establecimientos o almacenes o tiene que ser a campo abierto. Y finalmente tiene cómo debemos actuar en el caso de accidente, que es lo que se conoce como el procedimiento operativo normalizado PONS. Dentro de las partes del montacargas
tenemos lo más importante, que son las horquillas. ¿Qué son las horquillas? Son como las paticas que salen o las cuchillas que salen para hacer el levantamiento de las cargas. Este instrumento o esta parte del montacargas es una de las que más genera accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque no se tienen señalizadas las áreas por donde transita el montacargas o la falta de atención del operador hace que en algún tipo de giro lesione a algún trabajador o un peatón. De igual manera, en muchos almacenes y muchas donde se utiliza el montacargas, los trabajadores tienden a subirse en esas horquillas para no hacer desplazamientos, sino que los lleven en el montacargas y generalmente se ubican ahí. También tiene una parte, en la parte de atrás, que se conoce como el contrapeso, que es una masa en acero que ustedes ven, es como un cilindro de gas, parecido a lo que le ponen en los carros, como un cilindro de gas, que es lo que le da estabilidad ¿a qué? Al equipo, a la máquina. También tenemos los mástil, que el mástil es ¿para qué? Lo que me permite dimensionar hasta dónde puedo elevar la carga y qué tanto peso puedo alzar. Tiene como un carro normal, tiene que su pito o su claxon, tiene luces, tiene frenos auxiliar, el cinturón de seguridad y de igual manera también tiene el puesto del conductor, que es muy importante. Cuando hablaba del triángulo de estabilidad, esto es que el montacargas tiene una facilidad para voltearse hacia algún lado o si está muy pesado, se levanta las horquillas. Esto se presenta porque lo que decíamos por el tema de que se sobrepasa la tabla de cargas o la capacidad que tiene el montacargas para accionarse o se pretende elevar un rango más alto del que el cual está permitido. De igual manera, todo se centra en algo que se llama el centro de gravedad. ¿El centro de gravedad qué es? Es lo que permite que el montacargas no se voltee y no genere algún tipo de accidente. Generalmente los accidentes con montacargas generan pérdidas materiales importantes del almacenamiento o pérdida de vidas por aplastamiento de la máquina. Esa es una de las causas. Pero, por favor, me regalan un segundito. Vamos a observar cómo se produce el accidente, un accidente en una bodega. Dentro de los factores que influyen en esta pérdida de estabilidad, tenemos que es la figura 2, la posición de las cargas. Si la carga está mal posicionada, esto genera que el equilibrio y ese centro de gravedad que hablábamos del montacargas se pierda. Y se pierda también lo que se conoce como las líneas
de seguridad, es decir, los rangos de giro que desarrolla el operario con la carga. También tenemos la posición del mástil. La posición del mástil es necesaria siempre y cuando se vaya en circulación y que la carga esté siempre inclinada hacia atrás. Eso es importante. Cuando se lleva una carga, el mástil siempre tiene que estar inclinado hacia atrás. Si no, eso genera que una pérdida del centro de gravedad y por lo tanto genera un evento, un accidente como el que acabamos de visualizar. En el accidente anterior se presenta, ¿por qué? Por imprudencia del operario. Él cree que puede pasar, no pita, no pide colaboración de que se retiren, sino que simplemente cree que puede pasar y al hacer la fuerza presiona una columna de la bodega y genera que el derrumbe de todo y la pérdida de materiales pues deben ser impresionantes. De más que el trabajador tuvo que haber salido lesionado después de toda la carga que le cayó, pues que se precipita y cae. También es importante tener en cuenta la altura de la carga. ¿A qué altura se realiza el desplazamiento? Y si está muy pesada, si se tiene que mover, qué giros tiene que hacer, si tiene que mover varios lotes o si va a moverlos por separado. También es importante tener en cuenta la inclinación del suelo, ya que si el montacarga se inclina, con la carga empieza como a inclinarse hacia atrás y siente que como un balanceo, es muy probable que obviamente el montacarga sufra un evento y lesione ya sea al conductor o a las personas o peatones que estén cerca. De acuerdo a la resolución 24/0 del año 79, hay unas líneas de seguridad, unas medidas de seguridad para los almacenes. ¿Para qué? Para permitir el tránsito y movimiento tanto de peatones como de las montacargas. El conductor es la persona responsable, dueña y amo y señor ¿de qué? Del actuar de ese montacargas. Dentro de la norma, en el numeral 452, están las responsabilidades del conductor. Entonces, dentro de estas se encuentran las más importantes o a destacar que los peatones siempre tienen el derecho al paso, no es al contrario. Por nuestra cultura, nosotros como peatones tenemos que hacernos a un lado para que pase el vehículo. Se supone que no debe ser así. También siempre debe transitar por los espacios delimitados en el almacén para el tránsito de ellos. No debe invadir la parte peatonal o la vía peatonal que esté establecida y señalizada. En el piso generalmente se llama delimitación y ahí es donde debe estar marcado cuáles son los desplazamientos de los montacargas y debe tener una lista de chequeo o una lista preuso antes de utilizar el equipo. ¿Esto quién la tiene que hacer? El conductor. También dentro de las responsabilidades está que siempre que se encienda el motor debe elevar la horquilla unos 15 centímetros. ¿Para qué? Para hacer un desplazamiento y de igual manera que evaluar si la máquina está funcionando bien y que no existe ningún riesgo de la horquilla y que está bien, los sistemas están con aceite, que el sistema hidráulico está funcionando, es decir, antes de operar. Está súper así prohibido grande que una persona viaje dentro del montacargas o que esté en las horquillas como se los mencionaba. Hay muchos accidentes de esta forma. ¿Por qué? Porque muchos operarios tienen la costumbre de subirse a las horquillas, se sostienen o se agarran del mástil y empieza el montacargas a girar. A ver quién aguanta más sosteniéndose como si fuera uno de esos toros hidráulicos, esos toritos que la gente juega. Eso se ve mucho cuando hay manipulación de montacargas y muchos accidentes ocurren por esto. En bodega o donde se operen montacargas, la velocidad no debe sobrepasar los 10 kilómetros por hora.
Bueno, ahora vamos a entrar a una norma que está relacionada con la anterior. La NS 130 hace parte o es un hijito de la NS 131, que es la norma de seguridad vial. En alguna ocasión alguien me dijo, Marisol, pero yo a qué voy a esa capacitación si eso es seguridad vial y yo no conduzco. Entonces resulta que seguridad vial no es solamente las personas que manejan. De acuerdo a la legislación colombiana y como está establecido el tema de seguridad vial, los actores de la vida son todas las personas que asumen un rol determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que está el peatón, el pasajero, el ciclista, el motociclista y el conductor, llamado así, pues el de un vehículo, camión o todo lo que genere movilidad, entiéndase como maquinaria o equipo, vehículo liviano, maquinaria pesada, maquinaria especializada. Entonces, desde ese punto de vista, todos debemos conocer las señales de tránsito y todos desempeñamos un rol en esa seguridad vial. Hay personas que dicen, no, pues yo me vengo en la ruta. Claro, en la ruta usted es pasajero, tiene una actuación frente al tema de seguridad vial. Si yo llego a la empresa como ciclista, igual tengo una actuación y debo cumplir ciertas normas de tránsito. Entonces, hay un programa de educación vial que lo tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se establece cuáles son los objetivos de la educación vial. Dentro de esa educación vial, los más importantes es evitar los accidentes de tráfico, tanto de peatones como conductores, porque también los peatones somos imprudentes y no respetamos las señales de tránsito. Crear actitudes de prevención y conocer y emplear técnicas defensivas en relación al tráfico. Conocer las normas de circulación peatonal en carretera y tener un comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías públicas y fomentar actitudes de convivencia ciudadana. Las personas que sean curiosas, que les guste el tema de seguridad vial, que quieran conocer más del tema de seguridad vial, pueden entrar ahí a la agencia, ahí está el link y el enlace, o ustedes entran y ahí se pueden documentar y fortalecer los temas que les interesen. Ahí va a encontrar usted cuáles son las recomendaciones para los ciclistas, qué debe hacer un ciclista, cómo debe ser el comportamiento. También si yo soy la persona que manejo o tengo responsabilidad frente a un vehículo, cuáles son estas. Entonces, es un tema muy importante que a veces tenemos un evento, un accidente y no sabemos darle el manejo. ¿Cuáles son los protocolos de actuación? En esa página hay información valiosísima. Entonces, un tema que nos tiene, pues, la situación actual de la seguridad vial en Colombia. De acuerdo a las estadísticas y a lo que maneja la Agencia de Seguridad Vial en Colombia, es un tema ya de salud pública. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos y de lesionados en accidentes que tienen que ver con la seguridad vial. El párrafo que están viendo ahí fue tomado de un artículo del Tiempo donde dicen que uno de los principales problemas de la seguridad vial en Colombia tiene que ver con, o es el tema cultural. Aunque la gente conoce la norma, no la cumple. Y eso es algo que a nosotros como país nos perjudica específicamente en este tema. De igual manera, el tema de educación vial no se presta y a las personas aprenden a manejar con el abuelo, con el hermano, con el papá, no van a una academia, no hacen un curso riguroso y por lo tanto no se adquiere esa responsabilidad que se debe tener en el momento de coger un vehículo para ser operado o para usted desplazarse. Llámese moto, carro o bicicleta, incluso los mismos patines, ¿no? Personas que hacen, y ahora con las patinetas, el tema de accidentalidad es mucho más complejo.
Vamos a observar un video del tema de las estadísticas y las imprudencias viales en Colombia. Una de las mayores causas de la accidentalidad en este puente festivo fue el adelantamiento prohibido en carretera. Casos como este en el que el vehículo trata de sobrepasar a otro y choca contra un camión que en el mismo sentido se han vuelto recurrentes. Según las autoridades, las cifras de muertos por el incumplimiento de las normas de tránsito son alarmantes. Lamentablemente, años se han presentado en estos días. En vista de todo lo que sucede en el tema de seguridad vial, que eso no es solo en Colombia, ¿no? Eso es a nivel mundial. La OMS estableció un programa donde Colombia lo adoptó a través del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021, que es la prevención y la formación y la educación de las personas en tema de seguridad vial. Dentro de la ejecución de este plan de seguridad vial, se crearon los planes estratégicos de seguridad vial. Esto es para todas las empresas que tengan parque automotor, maquinaria pesada, maquinaria especializada, vehículos livianos, que tengan biciusuarios. Aplica para todos, para todas las empresas. El plan estratégico de seguridad vial, el alcance, pues depende de la operación y del parque automotor que tenga cada empresa. Este plan estratégico de seguridad vial está soportado en la ley 1503 de 2011 y está reglamentado por el decreto 2851 de 2013. Pero la guía como tal de cómo se debe desarrollar el plan estratégico de seguridad vial es la resolución 1564 del 2015. Este plan estratégico de seguridad vial ya lo tiene implementado la empresa, aplica, como les dije, para todo tipo de maquinaria, tiene unos pilares, tiene unas características específicas. De igual manera, el plan estratégico de seguridad vial debe estar certificado o aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. O en otros casos donde no hayan secretarías de tránsito, tienen que ser avalados por las gobernaciones. O el que haga sus veces de control de tránsito en ciertas áreas. Dentro de ese alcance de seguridad vial deben estar los biciusuarios. Por ejemplo, una de las características es que las personas que vayan todos los días en bicicleta a la empresa, no sé si es un día o medio día, la verdad no tengo bien claro, que les dan como compensatorio por hacer uso de este vehículo. Y de esa manera también, por ejemplo, la empresa tiene otros aportes que ya los vamos a mencionar más adelante, si tienen los cuidados y cumplen con los temas de seguridad vial. La norma como tal, ahora sí vamos a entrar en lo que es la NS 131. Esta norma es una norma larga, es una norma que tiene muchísimas ítems, muchos requisitos que se hace necesario ¿para qué? Para que exista una buena seguridad vial desde el punto de vista de seguridad laboral. Aquí tenemos que hacer como una división, ¿sí? La seguridad vial desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, es decir, el accidente de trabajo, pero aquel accidente de trabajo, o sea, el que se determina como laboral, no el común. Lo anterior, ejemplo, si yo voy en la ruta y me accidento, es accidente de trabajo, sí, ¿cierto? Pero si yo no estoy en la ruta y vengo en un bus normal o cogí un taxi y me accidenté bajándome o subiéndome al taxi, no es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ese accidente
usted lo asumió el riesgo. No iba en los vehículos que la empresa tiene para su servicio. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Esta seguridad vial o esta norma está muy enfocada a la operación que se hace en la empresa con equipos en las actividades o propias de la empresa, como por ejemplo, lo que tiene que ver con mantenimiento de redes de acueducto alcantarillado, la manipulación de un backdoor, el manejo de un mini cargador, ¿sí? Se refiere a ese tipo de accidente, o la norma está estructurada así. No va en contravía de lo que tiene establecido la empresa como en el plan estratégico de seguridad vial. Pero en esta norma usted no va a encontrar el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial, porque es otro documento y tiene otro alcance, tiene otros componentes, como les mencionaba, tiene unos pilares específicos. Este tiene ese enfoque de SST. El programa de seguridad vial desde el punto de vista laboral, entonces, tiene unos componentes que son los que conforman lo que les mencionaba de la resolución que establece el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Obviamente la norma tiene que ser soporte de ese plan estratégico. Es más, la norma de seguridad vial existía antes de que saliera la resolución del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Pero también tiene los aspectos complementarios y generadores de lo que llamamos la cultura de prevención dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente se da la evaluación de riesgos y tenemos algo que no está dentro del plan estratégico de seguridad vial, que son los procedimientos para la selección de conductores, la formación y la expedición de la licencia interna la licencia interna para el manejo de vehículos de la empresa o maquinaria pesada. Y ellos tienen que tener y pasar por una serie de pruebas y exámenes para que esa licencia se les sea otorgada. Dentro de la norma también vamos a encontrar las señales de tránsito específicamente, qué son las reglamentarias, cómo debe hacerse o cómo se identifican, cuáles son las señales preventivas y cuáles son las señales informativas. Desglosa este tipo de señales, da una pequeña explicación y de igual manera es diciéndole a las personas que tienen o adquieren esa licencia interna para manejo de maquinaria, equipos o vehículos de la empresa, el cumplimiento de la misma. Dentro de digamos, las que yo les decía que más adelante las íbamos a mencionar, las personas que cumplan con ciertos parámetros tienen un incentivo a los conductores. Esto es para las personas que manejan maquinaria pesada. En la empresa está reglamentada en el artículo 23 de la Convención Colectiva de Trabajo, donde dice que semestralmente se les van a dar unos incentivos y para eso pues tienen que cumplir con una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que se les sea otorgado. Este listado lo tiene la División de Salud Ocupacional, que son las encargadas de ¿qué? De emitir las licencias internas o las autorizaciones internas para el manejo de los mismos. También la norma establece dos conceptos básicos, actitud y aptitud. La aptitud son aquellas habilidades que posee el conductor, ¿para qué? Para hacer el manejo o la manipulación de manera adecuada o correcta de la máquina, del equipo o el vehículo. Y la actitud está relacionada ¿con qué? Con la confianza, cómo yo evalúo el peligro, que es lo que llamamos ¿qué? Manejo defensivo. O si al contrario es una persona agresiva en la vía. Dentro de las pruebas que se hacen, que yo les decía, para que les otorguen esta licencia, están la prueba de habilidad, está la prueba de conocimientos y está la prueba psicotécnica. Esta es de la más importante, la psicotécnica,
porque es la que refleja la personalidad del conductor y si es una persona que pueda dársele una licencia, que lo va a hacer de una manera responsable, de la manera de acuerdo a los reglamentos y a las políticas que tiene la empresa de acueducto. Ustedes saben que cuando una persona lleva un vehículo y pasa un accidente vial o vehicular, no dicen Pepito Pérez, sino dicen los del acueducto, ¿cierto? Porque esa es la forma que se tiene a nivel cultural de generalizar. Entonces, por eso es muy importante que esas pruebas se le aplican, quienes las aplican, allá en la Dirección de Salud Ocupacional, los que ya tienen licencia o autorización interna, saben qué examen se les dio y no a todo el mundo, no es que va a todo el mundo y no, sí, hay personas que incluso para adquirir la licencia tienen que pasar 2 o 3 exámenes porque no cumplen a satisfacción las pruebas. A continuación vamos a ver un video que me gusta mucho. Lo que estábamos observando es algo que se llama un arco eléctrico. Es un arco eléctrico que se formó en una subestación eléctrica. La empresa de Acueducto de Bogotá tiene subestaciones eléctricas. Cuando se denomina arco eléctrico quiere decir que no necesita para generarse esa cantidad de energía o causar una lesión, no necesita la red, sino que se genera de manera como si fuera un Wi-Fi, ¿sí? Esa es un accidente. Y también ese tipo de accidente puede pasar ¿en dónde? Puede pasar cuando ustedes ven los tableros eléctricos y ustedes pasan como si nada y todos pasamos como si nada. Y ahí hay algo que representa que es un riesgo eléctrico, ya lo vamos a ver más adelante, pero hacemos caso omiso del mismo. Entonces, la NS 109 es la norma que establece los requisitos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo, manipulación, intervención de redes eléctricas. Esta norma está soportada en un documento que se llama el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIEM, que es técnico, pero también tiene un componente legal para Colombia y fue expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Ahí se muestra cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para las instalaciones eléctricas y que sea lo más segura posible, pero de igual manera tiene un diseño, la guía de diseño y que es obligatorio de cumplimiento en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo en mi casa que instalar un calentador o tengo que instalar una ducha eléctrica, pues yo lo veo sencillo. Yo voy a la ferretería y le digo al vecino que si me puede hacer el favor y viene y me hace la instalación, ¿cierto? Entonces él, pues sí, va, me hizo todo. Y resulta que durante el proceso el señor tuvo contacto con eso se llama una línea energizada o lo que llamamos comúnmente un cable. Tuvo contacto con un cable y el señor tuvo tremendo accidente. ¿De quién es la responsabilidad de pagarle todo? De la persona que lo llevó a trabajar al apartamento o que le pidió el favor. ¿Por qué? Porque para hacer cualquier intervención en redes eléctricas, de acuerdo a ese documento, la persona tiene que estar certificada, tener un permiso especial. Resulta que el señor no lo tenía. ¿De quién es el error? Mío. ¿Quién tiene que responder? Yo por haberlo llevado sin asegurarme que él sí cumplía con ese parámetro. Entonces, a nivel de empresa, eso es en mi casa, que es una cosa sencilla, pero se me puede estar complicando. Y tengo que pagarle días de discapacidad, la lesión, el daño, todo lo que le haya pasado.
Primera, si yo voy a hacer un arreglo, que la persona esté certificada. Entonces ahí la antigua Codensa, que ahorita no sé cómo se llama, montó, y los grandes almacenes como Home Center, Easy, ellos tienen unos servicios donde le dicen, si tiene usted algo que arreglar, contrata el servicio. Entonces hay gente que dice, no, me va a cobrar más. Claro, le cobran a uno más, pero tiene usted una ventaja, que la persona que le va a su apartamento o a su casa a hacerle el arreglo está certificada. ¿Y quién va a responder? Pues la empresa a la cual usted le solicitó el servicio. ¿Sí? Miren las ventajas de algo que aparentemente no sabemos qué repercusión tiene en nuestro día a día. Bueno, volviendo a la empresa, las personas que hagan trabajos o hagan intervenciones con las instalaciones eléctricas deben estar certificados ¿en qué? En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para poder hacer las intervenciones. Por otro lado, esta actividad en la empresa de acueducto y en todas las empresas es una tarea crítica. En otras empresas la denominan de alto riesgo. En la empresa de acueducto se denomina tarea crítica. Ahora, si bien esto está estandarizado por una norma americana, ¿sí? La NTC 2050, que es la norma eléctrica de Colombia, ya fue actualizada y establece o es coherente y al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y se volvió una norma de obligatorio cumplimiento. No es una guía. Casi siempre las NTC o las GTC son guías o son parámetros que se establecen y las empresas son libres de asimilarla o de adoptarla. Esta norma ya se volvió de obligatorio cumplimiento. Esta y la GTC 45 en temas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí podemos observar la tabla de contenido de la norma. Como ya les decía, tiene ítems como requisitos como es el trabajo en subestaciones, trabajo con transformadores, trabajos con motores eléctricos, que es una línea de vía energizada, cuáles son los elementos de protección e instalación de acuerdo a la labor que yo voy a realizar, cómo se debe trabajar el tema de emergencias, qué es el bloqueo y el etiqueteo, que es un procedimiento de trabajo seguro, y está el famoso permiso de trabajo. Entonces, esta norma, como les decía, regula o establece todo lo que tenga que ver con prevención y control de peligros desde el punto de vista de riesgo eléctrico o equipos o maquinaria que esté alimentada por riesgo eléctrico. Es decir, por ejemplo, los computadores que tenemos en nuestros sitios de trabajo, hay personas que eso se llama sobrecarga. ¿De qué? De redes no, perdón, de los tomacorrientes. ¿Por qué? Porque conseguimos una toma de esas múltiples y a una sola toma le conectamos el ventilador, los equipos de cómputo, el radio, el celular, y lo que estamos haciendo es que sobrecargar, porque el toma está diseñado para un solo equipo, no para colgarle una toma donde hay otra vez es otra toma. Entonces hay hasta 10 equipos conectados a una sola toma. De ahí la importancia de identificar este riesgo eléctrico, que hay personas que dicen, no, pero es que aquí no pasa nada. Estos son para los que hacen allá en las estaciones. No, el riesgo eléctrico está en nuestra casa, está en nuestra oficina y está en muchos lugares de la empresa de acueducto. ¿Cómo identificamos el riesgo eléctrico? Por ese rayito. Entonces, ahora sí, cuando ustedes ven en esos tableros, eso se llama así, que son unos armarios donde hay una cantidad de equipos y generalmente eso está ¿con qué? Con llaves, ¿cierto? Para evitar que la gente sea curiosa y vaya y opere, baje o suba o haga algún tipo de intervención y que no están autorizados. Cuando ustedes vean ese rayito, vamos a tenerlo en cuenta más adelante, que vamos a ver un tema de una importancia que casi nunca estamos pendientes o hacemos caso omiso del mismo.
En la norma también se va a encontrar el efecto o las consecuencias que tiene un evento por la intensidad de la corriente o por el contacto que se tenga con una red o con un equipo que esté energizado. Lo que pasa es que nosotros nos aprendimos y crecimos a vivir con la energía eléctrica, por lo tanto es tan familiar que no creemos o no pensamos que pueda generar ¿qué? Un accidente y muchísimo menos que nos vaya a matar. Pero sí es posible quedarse pegado uno, tener los pies mojados y hacer algún tipo de operación en la cocina, coger un cable que esté pelado. Todas estas cosas pueden suceder y pueden tener ¿qué? Afectaciones graves. Cuando yo ya empiezo a sentir, por ejemplo, cuando estoy en mi oficina y tengo, así como les comentaba, muchos objetos o aparatos conectados a una sola toma, a veces se escucha un ruidito, se escucha como una fricción y uno dice, ¿pero qué suena? Resulta que estamos próximos a tener un evento o lo que llamamos la famoso corto, ¿sí? Eso me está marcando a mí que yo puedo generar un evento grave, porque si ese corto me fui, dejé todo conectado, en la noche no hay nadie, puedo generar fácilmente ¿qué? Un incendio. Adicional a eso, tenemos la costumbre de tener en nuestro escritorio el agua, pero no tenemos el agua en un botilito de tal manera que yo lo tape una vez consumas, sino que a veces en la jarrita. Eso provoca ¿qué? O puede generar ¿qué? Un evento o un accidente de tipo de riesgo eléctrico. Y acá es donde viene el tema que yo les digo que debemos tener en cuenta. En el riesgo eléctrico, y está en la norma, están las famosas distancias de seguridad, ¿sí? Y la distancia de seguridad me dice a qué distancia debo yo movilizarme o pasarme cuando yo veo ese rayito. Entonces dice que de 0, o sea, 17 centímetros, es un límite de aproximación prohibida. Cuando están esos tableros ahí instalados, hay algunos que tienen un recuadro amarillo en el piso, pero yo no lo veo o no existe, pero igual está el rayito que me indica que no debo pasar a menos de 0,17 a 17 centímetros, perdón. Entonces, sin embargo, yo paso pegadita. Y a veces hasta hay personas que van y rascan el rayito a ver si el rayito lo pueden quitar. Esa actuación que tenemos y convivimos con eso es ¿qué? Delicado. ¿Por qué? Porque eso que vimos al principio, que es el famoso arco eléctrico, yo puedo generar un arco eléctrico en un tablero de control. Por eso dice, no se acerque. Ese rayito lo que le dice es riesgo eléctrico. No se acerque. Conserve su distancia de seguridad. Obviamente, si el piso está mojado, yo estoy descalza, pues eso hace que se materialice también el riesgo, ¿sí? Luego viene la distancia que dice que es el límite ¿para qué? De aproximación restringida, con mucho cuidado. Y la distancia que uno debería tener es de 1.5 metros. Esa es la ideal, ¿sí? Y es la que se utiliza ¿para qué? Para que el trabajador pase y no haya problema. Sobre todo, estos temas de distancia de seguridad aplica en las plantas de tratamientos, llámese agua potable o llámese aguas residuales, donde hay unos tableros de control bastante grandes, con bastantes equipos, y a veces no somos cuidadosos, sino que pasamos de manera muy tranquila. Ustedes saben que el cuerpo humano también tiene energía, y la energía es perezosa. Ellos se van a ir por donde más fácil les toque o por donde más fácil le convenga. Es decir, si está la persona es prácticamente somos 100% casi agua. Y el agua es un transmisor excelente para la energía eléctrica. De ahí que
la forma como la energía entra o cuando tenemos un contacto, casi siempre la energía pasa, bien sea de un brazo al otro brazo, de un brazo digamos, si es el brazo derecho, baja hacia la pierna izquierda y sale. La energía siempre va a ser o se va a ir por el lado más fácil, ella es perezosa. O si es el brazo izquierdo, ingresa por el brazo izquierdo y sale por la pierna izquierda, generalmente tiene un contacto con ¿qué? Con el corazón. Y lo mínimo que le puede pasar a usted es que ¿qué? Pues que el corazón se le detenga. Y por donde pasa la energía, todo eso queda ¿qué? Dañado. Es muy difícil la rehabilitación. Ahora, cuando la energía sale, generalmente ¿qué hace? Explota. ¿Sí? Y eso hace que el daño, la lesión sea mucho más grande, sea mucho más fuerte. Y a veces está el ingreso de la energía por la cabeza. De ahí que en las plantas de tratamiento se les dice a las personas y a los operadores que están allá que utilicen el casco. Por si se genera, ¿qué? Un arco eléctrico, le evita que la energía le entre por la cabeza. Al entrarle por la cabeza, pues el daño es mayor. De ahí la importancia que hay personas que hacen visitas técnicas a plantas, a diferentes centros de trabajo y entran como si nada, sin casco. Aquí no pasa nada. Entonces, la mejor forma de ¿qué? De tener un evento o un accidente es una condición insegura y un acto inseguro. Entonces, la recomendación es, si usted tiene el elemento de seguridad, úselo. El casco, claro, las botas dieléctricas, si es dieléctrica. ¿Eso qué genera? Pues que usted tenga una seguridad. Básicamente es eso. Y que no tenga una afectación y daños en su salud. Estas reglas de oro se deben utilizar siempre que se haga una intervención en redes eléctricas o se vaya a hacer un mantenimiento de un equipo alimentado con energía eléctrica. Y no está de más aprendérnosla, supervisar cuando nos vayan a hacer un trabajo en nuestra casa. Que si va a hacer una intervención, lo primero que hay que hacer es que aislar, que hay que bloquear ¿qué? La energía o el aparato, lo que se esté trabajando. Nunca hacer reparaciones con un aparato que encendido. Comprobar que sí, realmente, ahí hay mucha gente que utiliza una cosa que es el famoso tester, ¿sí? Que es como un destornillador y lo meten y dice si hay o no hay contacto o si está energizado o no. Este famoso tester, les cuento que está mandado a recoger. Si ustedes los utilizan, mejor recójalo. Hay un equipo que ahorita se me pasa el nombre, que es el indicado, creo que se llama voltímetro, no estoy segura. ¿Para qué? Para identificar cuál es la red que está energizada y si hay contacto todavía. Poner a tierra todos los equipos o los elementos. Y finalmente delimitar la zona. Esto nos ayuda muchísimo en ¿qué? En hacer, si yo soy supervisor, si tengo las responsabilidades de un equipo de trabajo, en mi casa, en mi oficina, si están haciendo una intervención, yo estoy pendiente, porque esa es también obligación mía como trabajador, reportar actos y condiciones inseguras. Protocolo de actuación en trabajos eléctricos. Previo al inicio se llevan a cabo el reconocimiento de la intervención. La tarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera acción, desconectar.
No tiene sonido. Ah, como podíamos ver en el video, que qué pena, yo se los hago llegar después porque no, me informaban que no tenía sonido, que el audio no estaba funcionando bien. Sí, señor. Sí, señora, no se escuchaba. Ay, lástima. Yo se los hago llegar ahorita por el chat, se los comparto. Al igual que los anteriores. No, los anteriores sí no tenían sonido, no tenían sonido. el que, lo importante de la regla de las 5 reglas de oro, se debe manejar no solamente para este tema de riesgo, sino todo lo que sea energías peligrosas, que es otra norma que después la vamos a socializar. Pero ahí sí podíamos ver en el video y observar como unas tarjeticas que ponía el operador y le echaba un candado. Eso es la metodología o una técnica de seguridad que se llama etiqueteo y bloqueo. Quiere decir que nadie más que esa persona puede retirar ese candado y puede retirar esas tarjetas. Lo que le asegura a él que nadie le va a energizar la red o el equipo que él está haciéndole mantenimiento, reparando o alguna situación así. Es algo con lo que debemos aprender todos en la empresa de acueducto a trabajar y a manipular. Los famosos bloqueo y etiqueteo. Esos son unos candados, como les decía, unas tarjetas que tiene la foto del operador, cuáles son las indicaciones que debe tener, el cargo. Es algo en lo que tenemos que empezar a asimilar como empresa, tanto la parte administrativa como la parte ¿qué? Operativa. Ahora les voy a regalar un link, un enlace por el chat para que por favor les recomiendo me contesten esa pequeña encuesta. Vamos a dar 5 minutos para esa encuesta. Mientras tanto, voy a tratar si puedo poner el audio del video. Gracias. Chao. Bueno, chao. Una vez finalicemos la encuesta, los 5 minutos, vamos a contestar las preguntas que tengan relacionadas con el tema y vamos a escoger 3. Y las demás me las pueden dejar en el chat, que yo con mucho gusto contesto a cada correo. Cualquier observación o cualquier mejora frente a las normas, o que ustedes digan, no, sería bueno que en esta norma incluyan esto y estos aspectos. Todo eso se va a tener o va a ser tenido en cuenta para la mejora continua del SISTEC. Recordemos que las normas en la empresa de acueductos no son camisa de fuerza, sino que son dinámicas, y si hay la necesidad y si hay observaciones que se deban incluir, ya sean de fondo o de forma, serán tenidas en cuenta. Los acueductos dicen que ya están con el 35%. Todos los operativos. No tiene por qué modificar nada. Y que pues eso es que dijo la gerente ayer. O sea, que van a seguir así. Sí, hombre. Juanda, tienes el micrófono abierto.
Bueno, ya finalizamos los 5 minutos para la encuesta. Vamos a hacer el tema de preguntas. Levantan la manito, por favor, las personas que tengan inquietudes frente a alguna de las 3 normas socializadas y que pues quiera hacerlo de manera pública, y si no, pues en el chat con el mayor gusto. Preguntas, perdón, no veo preguntas, o fue que todo quedó muy claro. Me siento como los profesores de universidad, cuando nadie pregunta es porque o entendieron o no entendió nadie. Todo quedó muy claro, gracias. Carlos Henry Telles tiene la mano levantada, tiene la palabra. Buenas tardes. Tenía una duda. Digamos, para el desarrollo y cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, en la central de operaciones, ¿cada cuánto se está haciendo el monitoreo del RETIE que cumplamos con esa norma? Porque, digamos, en el edificio comercial, en el segundo piso, he visto unos cables expuestos por la vía peatonal y digamos que se han reportado, pero me han dicho que eso lo hace parte del área de los 7, porque es cableado para los servidores. Ahí en ese caso, cómo se reporta o eso, cómo se... Carlos, primera pregunta. Primero, buenas tardes, gracias por su asistencia. ¿A quién le reportaron la condición insegura? Yo lo reporté al área de mantenimiento. Ok, Pero únicamente fue entonces verbal. hay dos formas de hacer el reporte. Una es un reporte a la División de Salud Ocupacional. Hay un formato en el mapa de procesos, o usted va allá a salud o por correo, en cada área hay un facilitador, ¿sí? Entonces, usted puede hacer ese reporte directamente al facilitador o por medio del formato que le comento, que es un formato de reporte de condiciones inseguras, o simplemente hace usted un correo y lo dirige a la división o a su jefe, para que este a su vez lo envíe a la División de Salud Ocupacional, reportando la condición insegura. ¿Por qué? Porque así los cables sean de tema de informática. El punto, ¿cuál es? Que esos cables pueden generar un accidente, en que alguien vaya transitando, no haya buena iluminación, se enrede y se caiga, ¿sí? Esa es una condición insegura que usted tiene que reportar, ¿sí? Todos estamos obligados a reportar. A veces en las inspecciones, preciso el día que usted hizo inspección estaba bien, y usted vuelve a hacer la inspección al mes y pasa mucho tiempo. El otro es directamente a los encargados o supervisores del contrato, que es en la gerencia de tecnología, ¿sí? Porque el daño está en esa área. O también puede ser a servicios administrativos, porque servicios administrativos también tiene que velar por el mantenimiento de la instalación. Ok. ¿Otra pregunta o alguna sugerencia de mejora en cuanto a las normas o construcción de las mismas? ¿Algún aspecto que les gustaría que quedara incluido, que no lo tiene la norma? No tenemos preguntas. Bueno, cualquier cosa, Marisol Ortega, ya en la Dirección de Ingeniería Especializada, si necesitan, con mucho gusto, voy a estar pendientes para recibirles cualquier sugerencia. Muchísimas gracias por su asistencia, por su apoyo,
y feliz fin de semana y muchas bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Yo los invito a que abramos los micrófonos y le demos un aplauso a Marisol por su presentación. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, buenas noches para todos. Por favor, siéntanse en libertad de socializar con sus compañeros de trabajo estas presentaciones que van a quedar disponibles para consulta a través de la página web del Acueducto de Bogotá. Simplemente aquellas personas que no hayan podido participar por cualquier razón, coméntenles la importancia que conozcan, digamos, de la actualización de estas normas técnicas y puedan tener el tiempo para revisarlas. Entonces, les agradezco mucho su asistencia y les deseamos que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buena tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes.